Gloria a Dios. En el capítulo 3. Y la voy a leer en el nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y si se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Sabe que Jonás era un profeta y que Dios lo había mandado llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, pero como él no quiso, se fue por otro camino. Pero Dios le dio la oportunidad por segunda vez de llevar el mensaje a esa ciudad. ¿Y por qué era que el Señor decía en ese mensaje que Jonás tenía que decir? Porque Jehová se lo había mandado, ¿no? Que iba a ser destruida. Los nenes de la escuelita saben porque lo estuvimos viendo hace como 3 domingos, chicos. Gloria a Dios. Porque iba a ser destruida, porque se habían apartado de la presencia de Dios. Se habían alejado de la fuente. Se habían alejado del Creador de todo, del Padre. Gloria a Dios. Y sabe que lo que el Señor me marcaba, ¿no? Y que a Jonás le daba la oportunidad de llevar nuevamente el mensaje, porque él no quería llevar el mensaje. Pasó que fue al barco, vino la marea, no sabían, cada marinero daba por su Dios. Después descubrieron que Jehová era el Dios de Jonás, porque Jonás lo había dicho, y dijo: ¿cómo se iban a calmar las aguas? Es que había que tirar a Jonás al agua, decía, ¿no? ¿Y qué pasó? Vino un gran pez y se lo tragó, y estuvo 3 días y 3 noches Jonás en el vientre de ese pez gigante. Y cuando oró al Señor y clamó al Padre, él se quería ir a Tarsis y tenía que llevar el mensaje a la ciudad de Nínive. Ese pescado lo vomitó y bueno, llegó y el Señor le dio la oportunidad. Quería resumir un poco la historia por si alguno no lo sabía. Y llegó a la ciudad de Nínive. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, Señor, voy. Y empezó a dar su mensaje, empezó a dar el mensaje que Dios le había dado, ¿no? Caminó y dice que predicaba la palabra de Dios y le decía que si no se arrepentían, la ciudad iba a ser destruida. Y no es que solamente un pedacito, que los niños se iban a salvar y los grandes no. No, todos, todos. Y sabe que hubo un pueblo que escuchó ese mensaje. Hubo un pueblo que captó el mensaje que el Señor había dado, ¿no? Y lo que más me sorprendía es que el mensaje llegó al rey. El rey, con humildad, se arrepintió delante del Señor. Y es lo que el Señor me mandaba, ¿no? Para mí, para ustedes, pero primeramente para mí, ¿no? La palabra es para mí. Ser humildes delante de la presencia de Dios. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos pecado. Pero ¿sabe algo? El arrepentimiento viene de algo verdadero, del corazón. Que usted se desgarra en la presencia del Padre. Que como el Señor reconoce su corazón y ve todo lo que hay detrás de usted, sabe si el arrepentimiento es sincero o no. Porque usted puede arrepentirse y podemos ver que está arrepentido, pero el que realmente ve es en la intimidad, es el Señor. El Señor sabe si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos arrepentimos de esas fallas, si nos arrepentimos de las falencias que hemos hecho en el día o en el momento, ¿no? Y dice que el rey tomó ese mensaje y se vistió de cilicio. ¿Sabe que el cilicio era una vestimenta
gloria a Dios, que se usaba, era un material áspero, ¿no? Que se usaba para desvestirse y ponerse esa vestidura áspera que le molestaba la piel. ¿Pero por qué? Porque entendía entendía y el propósito de ese silicio era la penitencia, que expresa arrepentimiento por pecados cometidos, mortificación, que era controlar los deseos y pasiones carnales, disciplina, que era cultivar la autodisciplina y la renuncia, y meditación, fomentar la reflexión y la oración. Es decir, dejaba esos deseos carnales, dejaba esos pecados carnales y se ponía en la presencia de Dios a limpiarse, a purificarse. Y dice que el de silicio, ¿no? Y en cenizas. Y sabe que la ceniza significa ruina. Es decir, el pecado es ruina para nuestras vidas. El pecado nos arruina de toda forma, en todas las áreas. Pero hay un Dios misericordioso. Hay un Dios de amor, que su amor y su misericordia es tan grande que nos perdona. Pero cuando hay un arrepentimiento que realmente viene del corazón, un arrepentimiento que delante de la presencia del Señor nos desgarramos, ese arrepentimiento es el que el Señor mira, no de la boca para afuera, sino del alma, del corazón y de la mente. Cuando dejamos esos pensamientos, esa accionar pecaminoso y miramos a Cristo, pero ese arrepentimiento viene con accionar. No es que me arrepiento y listo, no, me arrepiento y hago cosas para cambiar. Me acerco más a la presencia de Dios, medito más en la presencia de Dios, ayuno a la presencia de Dios, busco de la presencia de Dios para que su plenitud venga a mi vida, para que el Señor me llene nuevamente. Porque sabe una cosa, nosotros en las manos del Señor somos herramientas, Él es nuestro alfarero. Y si hay algo que está mal, el Señor nos tiene que romper. Y así que en esta tarde dice que el pueblo que hizo se arrepintió, desde el menor hasta el mayor, hasta los animales se arrepintieron. Y el Señor tuvo esa gran misericordia y amor y los perdonó. Y cuánto más con nosotros que somos sus hijos. Gloria a Dios. Cuánto más con nosotros que nos puede perdonar. Pero ¿sabe una cosa? Estos 40 días sí es para fortalecernos, para llenarnos de la presencia de Dios, es para arrepentirnos y poder caminar como el Señor quiere que caminemos. Pero debemos buscar un arrepentimiento sincero, hermano. Debemos buscar ese arrepentimiento y el Señor va a traer esa misericordia y amor. Gloria a Dios. Los invito a que se vistan de silicio, para que la mirada esté puesta en el Señor, para que ese material áspero lo moleste y sepa que tiene que mirar al Señor, que usted tiene que cambiar, porque usted sabe que es hijo del gran Rey y tiene que marcar la diferencia afuera, tiene que marcar la diferencia en su familia, tiene que marcar la diferencia a todo lugar que usted vaya. ¿Sabe que cuando no viene el arrepentimiento es porque hay un corazón endurecido? Hay un corazón que no deja que la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Entonces esa palabra es como decía la pastora, ¿no? Si nuestro vaso está roto, va a caer toda la palabra que entra del Señor. Pero si nosotros nos ponemos en la brecha como el Señor dice, si nosotros nos ponemos como el Padre dice, toda esa palabra va a estar en nosotros. Porque vamos a tener ese agua de la fuente. Vamos a tener esa palabra del Señor. Y esa palabra, esas aguas tienen que correr por nuestras venas. Esos ríos de agua viva tienen que correr por nosotros. Y es como decían, ¿no? Y como todos sabemos, el mundo está perdido. Pero primeramente el Señor me decía, ¿cómo van a querer llevar el mensaje afuera a buscar a los perdidos si nosotros somos los más perdidos aquí dentro? Yo decía, Señor, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Me estás buscando? ¿Qué te alejó? Dice que el pueblo se alejó de la presencia de Dios. Y uno se pone a pensar y a meditar. Dice que el silicio hace meditar. Y dice que hace meditar. Entonces uno piensa y dice, Señor, ¿en qué partes me alejé? ¿Qué fue lo que me alejó de tu presencia, Padre? Y uno empieza a recordar y empieza a meterse en la presencia de Dios y ahí te dice, esto quítalo, estos son dioses de Baal, esto te está llenando donde no tiene que llenarte.
Estas cosas mundanas te están llenando y tú tienes que estar llena de mi presencia. Y ahí empiezas a ver y empiezas el Señor te empieza a observar, te empieza a examinar. Y ahí dices, Señor, tú sabes que siervo inútil soy. Tú sabes que soy tu herramienta en tus manos. Y aunque me duela, Señor, quítalo. Quítalo, Señor. ¿Sabes que eso es de valiente? Porque lo que nuestra carne no quiere, y se lo damos al Señor con todo el dolor, pero sabemos que el Señor hace grandes obras con cada uno de nosotros. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar, hermano, que la circunstancia, la adversidad que esté pasando hoy en día no lo haga perderse de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un propósito, hay una misión, hay una palabra que marcó desde que llegamos. Hay algo que el Señor puso en nuestro corazón. Es ese espíritu de guerra que no nos deja. Porque por más que queramos irnos, retroceder, esconderse como hizo Jonás, que se quería ir a Tarsis cuando tenía que irse a Nínive, no va a poder, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no es solamente un simple llamado, es un escogido usted, es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no va a parar hasta cumplir la obra en usted ni en mí. Entonces yo le pregunto y usted medítelo, ¿qué es lo que me alejó de tu presencia, Señor? ¿Fue una circunstancia? ¿Fue un problema, Señor? ¿Fue Netflix? ¿Fue un celular, Señor? ¿Qué me alejó de ti, Padre? ¿Cómo es que podía orar 3 veces en un día y de pronto puede pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes sin orar? Y claro, vamos dando y nos vamos secando. Nuestro espíritu se va muriendo, hermano. Y usted nunca tiene que dejar que el espíritu muera. Usted tiene que dejar que ese espíritu, todo lo que el Señor depositó en usted, florezca. Tiene que dejar que todo lo que el Señor depositó en usted se desarrolle. Porque usted tiene que crecer. No es momento de quedarse estancado. Y algo que el Señor me decía en esta madrugada es: ¿qué es lo que quieres, hija? ¿Te quieres levantar y caminar o te quieres quedar tirada, derrotada y llorando? No, Señor, porque yo soy tu hija. No, Señor, porque yo soy valiente, Padre. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú me ayudas porque tú vas delante mío. Señor, no hay ninguna circunstancia que me aleje de ti. ¿Sabe qué? Bendito el problema. ¿Sabe por qué? Porque en el problema y la mala circunstancia es donde usted se acerca a la presencia de Dios. Porque ahí es donde usted reconoce que tiene un Padre, reconoce que hay un papá que lo escucha, reconoce que hay un Señor de señores que está ahí esperando, inclinando su oído, y que usted levante esa oración al cielo. Pero usted debe creerlo, hermano. Debe creerlo, debe que confesar, debe profetizar. Usted tiene que pararse sobre la roca. Usted debe pararse sobre la brecha. Y dice el Señor, no es momento de quedarse, no es momento de retroceder, es momento de salir, es momento de buscar esas almas que están perdidas. Es momento de llevar la palabra del Señor, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que un día llegó a nuestras vidas, algo que nos abrazó, que nos tomó, algo que nos limpió desde lo más profundo, porque es un hospital y vinimos a sanarnos. Y como ya estamos sanos, tenemos que ir a buscar más enfermos, hermanos. Tenemos que buscar esas almas. Y me decía el Señor: ¿qué es lo que te llevó a alejarte de mi presencia? Y sabe una cosa, hermano, me di cuenta que su misericordia y amor es tan, pero tan grande, que a pesar de dejarlo en segundo lugar, el Señor en la dificultad me hizo ponerlo en primero. Y aún en la alegría me hizo ponerlo en primero, porque sabía que sin Él no soy nada. Sabía que de Él todo proviene, porque Él se manifiesta como Rafa, como Shireh, como Adonai. Él se manifiesta, Él se glorifica en medio nuestro. Y sabe una cosa, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de darle gloria, honra y alabanza. Aún en la tristeza, hermano, aún en la soledad, aún en la felicidad, hay que darle gloria al Señor. Porque toda tribulación es momentánea. Usted debe saber eso, es momentánea, hermano. La gloria de Dios está.
La plenitud de Dios está, el fuego de Dios está. Somos nosotros que tenemos que querer, tenemos que desear, anhelar más de Él. Dice el Señor que le pidamos y Él nos va a dar. Pero debemos buscarlo, hermano. Debemos meternos en el aposento con el Señor. Debemos pedir y debemos dar. ¿Y qué es lo que usted tiene que dar? Porque usted dice, yo no tengo nada. Yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes? Tienes un corazón que necesita ser sanado, un corazón que necesita ser limpiado, un corazón que necesita de mí. Porque del corazón también, ahí ya el Señor empieza ahí a transformar, a trabajar, a obrar. Entonces el corazón, el alma y la mente. Y ahí el Padre te empieza a purificar, ahí te empieza a limpiar, ahí te empieza a sanar. Yo los aliento, hermano, que se metan en la presencia de Dios, que se arrepienta de todo corazón, para que el Señor vuelva a nosotros. Porque si nos alejamos de la presencia de Dios es porque nuestro corazón se estaba enfriando. Y no podemos ser tibios, tenemos que ser calientes, nos tenemos que quemar con ese fuego del Padre. No podemos ser tibios porque dice el Señor que a los tibios los va a vomitar. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ser vomitado. Yo quiero estar con el Señor, que cuando Él venga me lleve. Así que los aliento, hermano. Así como este pueblo se arrepintió de todo corazón y se vistió de cilicio, así debemos hacer nosotros. Dice que le decían 40 días para ser destruido. Nosotros tenemos 40 días para ayunar. Así que en estos 40 días vistámonos de cilicio, busquemos de la presencia de Dios, porque como decían las alabanzas, hay rompimiento, y claro que hay rompimiento, pero debemos creerlo, debemos provocarlo, debemos levantarnos y debemos pelear por lo que es nuestro. Los invito a volverse al corazón del Señor, que nuestro espíritu vaya con Él, que esté con Él, que estemos conectados, todos unánimes, porque somos un pueblo. Dice que el pueblo se unió buscando de la misericordia, amor del Padre, y eso es que debemos hacer nosotros, buscar de esa misericordia, de ese amor, de su gloria. Los invito a que se fortalezcan en el Señor, a que de en serio entregue su corazón, hermano. A veces puede doler y no, pero todo está permitido por Dios. Y todas las cosas nos ayudan para bien. Así dice su palabra y su palabra no miente. Gloria a Dios. Hasta aquí ha sido la palabra. Espero que sea de bendición.